¿Te has preguntado alguna vez cómo se orientaban en un mundo sin relojes ni alarmas? En un mundo donde cada minuto cuenta, donde nuestras vidas están meticulosamente sincronizadas con relojes precisos, es fácil olvidar cómo nuestros ancestros se las arreglaban para medir el tiempo en la antigua Roma. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre los ingeniosos secretos que los romanos utilizaban para medir el tiempo. Un misterio del pasado te espera. En la era moderna, tenemos el lujo de conocer la hora exacta en cualquier momento y hemos estructurado nuestras vidas en horarios precisos y coordinados. A menudo, damos esto por sentado. Pero, ¿cómo era la vida mucho antes de la invención del reloj moderno? Hoy, echaremos un vistazo a cómo se medía el tiempo en la antigua Roma. El concepto del tiempo, las personas del pasado estaban muy conscientes de los ciclos regulares día/diagonal-noche de nuestro planeta y desarrollaron muchas formas de medirlo. Al igual que hoy, un día se dividía en 24 partes, con 12 horas de luz del día y 12 horas de noche. Esta convención tiene sus raíces en el antiguo Egipto y su sistema duodecimal. La división adicional de las horas se hacía típicamente en mitades, tercios o cuartos. La medición precisa en minutos y segundos no era práctica, aunque el concepto de estas fracciones más pequeñas de tiempo existía. Algunos creen que las unidades de tiempo muy cortas eran aproximadas por los latidos del corazón. Ahora, echemos un vistazo a un reloj romano. Aquí vemos un ciclo de 24 horas dividido en dos, con cada mitad dividida en 12 partes. Cada hora tenía un nombre, desde prima hasta dovigésima, acompañada de da o noctis, según fuera de día o de noche. La primera hora del día se medía desde el amanecer y se llamaba hora prima da, mientras que la primera hora después del anochecer se llamaba hora prima noctus. Curiosamente, las horas del mediodía y el último destello de luz se anunciaban en el foro gracias a la tradición romana. Las horas de la noche se dividían en 4 vigilias, cada una con 3 horas. Por ejemplo, las últimas horas antes del amanecer se referían a la cuarta vigilia de la noche. Es importante mencionar que todo esto dependía de la estación y la latitud específicas. En el solsticio de invierno, una hora romana equivalía a aproximadamente 45 minutos modernos, mientras que en el solsticio de verano, equivalía a 75 minutos modernos. Esto funcionaba bien para la mayoría del Imperio Romano, que se extendía al este y oeste alrededor del Mediterráneo. Sin embargo, en latitudes septentrionales, los romanos tenían que ajustar sus relojes con más frecuencia debido a las grandes variaciones en las horas de luz entre verano e invierno. Medir el tiempo con el sol. Ahora que hemos establecido el marco para describir el tiempo, hablemos de cómo lo medían. Fundamentalmente, las horas de luz del día estaban vinculadas a la posición del sol. La forma más básica de medir el tiempo era mirar directamente al sol. Aunque no era precisamente preciso, con la experiencia se obtenía una idea general, teniendo en cuenta factores como la dirección norte y la trayectoria del sol. Una mejora significativa fueron los relojes de sol. Aquí, se utilizaba un objeto para proyectar una sombra en una tabla que ya tenía las direcciones y las divisiones del sol incorporadas. Estos relojes se inventaron tempranamente y eran comunes en la antigüedad. Los romanos los importaron de los griegos al principio, pero pronto comenzaron a producir los suyos propios y los instalaban en la mayoría de las ciudades. Estos relojes a menudo eran grandes y hechos de piedra para una mayor visibilidad y durabilidad. También existían relojes de sol más pequeños y portátiles, algunos incluso parecían relojes de bolsillo. Medir el tiempo sin el sol. La idea básica aquí era encontrar algo que ocurriera a una velocidad predecible y calibrarlo a una medida de tiempo deseada. Por lo general, implicaba el uso de la gravedad para drenar un fluido. Hoy en día estamos familiarizados con los relojes de arena que utilizan arena, pero en el pasado era más común usar agua. Independientemente del fluido elegido, el principio era el mismo: crear un recipiente con un agujero cerca del fondo y permitir que el fluido se drenara.
Modificar la cantidad de fluido o el tamaño del agujero afectaba la velocidad de drenaje. Con suficiente prueba y error, se podía crear un dispositivo confiable con un sistema de marcas para representar el intervalo de tiempo deseado. Los relojes de agua tenían una amplia gama de usos, desde cobrar a los clientes en burdeles hasta establecer límites de tiempo en tribunales. La forma básica de usarlos era observar el recipiente y ver si el agua seguía fluyendo. Podías darte cuenta de que estaba a punto de terminar porque el flujo se volvía menos constante. Además de la componente visual, debía de haber una componente auditiva, ya que el flujo rápido y constante del fluido al principio sonaba diferente al flujo lento y entrecortado al final. Tenemos evidencia de que estos relojes se utilizaban en los turnos nocturnos de los soldados romanos. Eran pequeños y portátiles, capaces de contar un turno de 3 horas. Se aplicaban capas de cera en el interior del recipiente a lo largo del año para ajustar el volumen y, por lo tanto, la duración de las horas que se estaban contando. Con el tiempo, se agregaron más características a los relojes de agua para regular el flujo y proporcionar exhibiciones más sofisticadas del tiempo. Se utilizaron flotadores para convertir el cambio de elevación del agua en movimiento vertical, mientras que engranajes y otros dispositivos convertían este movimiento vertical en rotación en un indicador. El reloj de agua de Ctesibio de Alejandría es un gran ejemplo de estas ideas en práctica. La ilustración muestra un tubo de entrada que conduce a un embudo con un regulador de desbordamiento, lo que garantiza que siempre esté lleno al mismo nivel y tenga la misma velocidad de flujo. El embudo luego se drena en un contenedor vertical más grande, donde un flotador se eleva con el agua y hace que los dientes en la parte superior del flotador engranen con un engranaje. Este engranaje a su vez gira un dial que apunta a la hora correspondiente. Es un sistema fascinante que se basa en el flujo de agua. Diferentes inventores y artistas añadieron toques y detalles adicionales a lo largo del tiempo. Podías encontrar engranajes que abrían puertas, figuras angelicales señalando números específicos e incluso sistemas que activaban campanas, gongs o cuernos. Podías crear tu propio sistema de alarma. El pasado está lleno de personas ingeniosas, y hubo muchas otras formas en que nuestros ancestros de todo el mundo medían el tiempo.